Recientemente, el presidente Trump llamó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, retrasado. Bueno, en ruso se dice débil mental. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es una persona que protegía el robo. 8.000 millones de dólares, o tal vez más, por cierto, del presupuesto de su propio estado. Él no es un débil mental. Tal vez se hace el tonto, abre los ojos, se ríe sin sentido, pero aún no echa burbujas por la boca. Pero este es el mayor engaño, la mayor estafa con el presupuesto que ha habido en la historia de los Estados Unidos de América. Y por eso Tim Walz es un campeón, merece estar registrado en el libro de los récords Guinness. ¿Y usted es un idiota? ¿Sí? Según lo que hemos descubierto hasta ahora, creemos que la operación fraudulenta somalí en Minnesota es el mayor robo de dinero de los contribuyentes a través de fraude con beneficios sociales en la historia de Estados Unidos. Creemos que apenas hemos arañado la superficie de lo profundo que ha llegado esto. ¿Y usted conoce todos esos fraudes con la simulación de autismo en niños que en realidad no son autistas? Y con fingir que inscriben a personas en programas de alimentos, aunque en realidad nunca inscribieron a nadie. Y con la participación en fraudes masivos, mentiras, robos y extorsión a una escala que nunca antes habíamos visto en la historia estadounidense. La cantidad final en este caso superará significativamente las cifras que ya se han mencionado. Creemos que el gobierno estatal está totalmente involucrado en este esquema y que lo que revelaremos sorprenderá al pueblo estadounidense. Steve Miller cree que la cifra de 8.000 millones está subestimada, que no es definitiva y que la cantidad real del daño final al presupuesto es impactante. Y además él cree que, bueno, no sin razón, creo que la administración estatal no solo estaba al tanto, sino que también participó activamente en el manejo de los fondos del presupuesto. Y si es así, el gobernador. Él es el ex candidato a vicepresidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Barryuga. Pero según los datos disponibles, ¿eso es una subestimación considerable? El 75% de los somalíes en Minnesota viven de ayudas sociales, pero eso probablemente subestima mucho la verdadera carga financiera que representa la población somalí. Más de 3/4 de los refugiados que llegaron de Somalia, según dijeron el 80% de los emigrantes, reciben apoyo estatal para comida, vivienda, medicina, educación y un poco de dinero para entretenimiento. Gobernador Walz, advirtieron los informantes. ¿Ha visto la actitud despectiva del fiscal general? ¿El Congreso? Boomen Amar adopta una postura defensiva, pero al parecer tiene conexiones con personas, o al menos personas de su círculo más cercano. M claramente, al parecer, está involucrada. Esto aún no se ha comprobado, pero en este momento ella se está defendiendo mucho. ¿Usted cree que esto se refiere a todos ellos, a su indiferencia, a la suma de dinero, a cualquier posible protección que ofrecieron? Sí, creo que verás todo eso, Sean. Este escándalo sacudirá los cimientos de la política de Minnesota y de la política estadounidense. Vamos a mostrar cómo, ya sea por ignorancia intencional, por mirar hacia otro lado a propósito o por conocimiento directo, los políticos demócratas, las burocracias demócratas, los sistemas políticos demócratas y la población somalí refugiada engañaron al pueblo estadounidense, robaron miles de millones de los contribuyentes y realizaron estafas que desafían la imaginación, fraudes cuya audacia apenas podemos imaginar. Esto realmente resalta hasta qué punto el Partido Demócrata ha utilizado la migración como un arma contra el pueblo estadounidense para obtener poder político a costa de los ciudadanos estadounidenses. Les roban su dinero, les roban sus votos, les roban su soberanía. Este será un claro ejemplo de los argumentos del presidente. Es una herramienta que el Partido Demócrata ha utilizado para robar completamente al pueblo estadounidense. Acabamos de discutir cómo el Estado Profundo organizó la persecución contra Trump y todos nosotros que no estábamos de acuerdo con sus políticas. Y en mi caso lo decía en voz alta. Sean, escucha, esto es estándar.
Cualquiera que entre legalmente al país debe pasar una verificación de antecedentes, no tener vínculos radicales, pasar un chequeo de salud y no ser una carga para el pueblo estadounidense. Y por supuesto no puedes venir aquí y aprovecharte del pueblo estadounidense. Esa es la ley federal, Sean, vigente desde la década de 1870 que exige ser autosuficiente financieramente. No puedes recibir asistencia social y tu patrocinador debe firmar un documento legal que prometa que el extranjero no recibirá beneficios sociales. Si lo hace, el patrocinador cubrirá el 100% del costo del contribuyente. En otras palabras, todo ya está escrito en la ley. Solo que durante 4 años, y creo que por más tiempo, la ley no se ha cumplido. Y en cuanto a los estados, los federales simplemente no tienen derecho a revisar, bueno, eso es jurisdicción de cada estado. Aquí un estado es como un país aparte. Así es como estos grupos de bienhechores, asociaciones de gánsteres, políticos y funcionarios nos roban a nosotros por miles de millones. Por cierto, es una copia exacta de lo que hizo Putin. Según la idea del general Babkov, es el quinto directorado, como se llama, la KGB, sí, en la ciudad que antes se llamaba Leningrado y ahora San Petersburgo. Y ahora los principales medios finalmente se dieron cuenta de que Tim Walz, el gobernador de Minnesota, que por cierto, por alguna razón fue elegido por Kamala Harris como vicepresidente, está involucrado en ignorar un esquema masivo de fraude con beneficios cometido en su estado, principalmente por inmigrantes somalíes. The New York Times ya no ignora la historia. Cubrieron esto en un informe devastador que cita: el fraude inundó el sistema de servicios sociales de Minnesota bajo la supervisión de Tim Walz. Una historia sensacional. Veamos un ejemplo de fraude. La organización sin fines de lucro Alimentando Nuestro Futuro recibió dinero del gobierno durante el COVID, que se suponía debía usarse para comprar comida para niños hambrientos. En cambio, se destinaron a autos de lujo y proyectos inmobiliarios en el extranjero, ¿cierto? Estafadores enviaron dólares de contribuyentes estadounidenses al extranjero. De los 86 acusados de fraude, todos excepto 8 eran somalíes. Y aquí es donde se pone peor. Según informantes, los agentes del gobierno permitían el fraude en secreto porque los somalíes eran un grupo de votantes clave en Minnesota y los demócratas no querían perder su apoyo. Incluso Tim Walz reconoció que estos programas fueron demasiado generosos durante la pandemia. Bueno, él fue muy generoso con su dinero, qué amable de su parte. Cito: los programas fueron creados para entregar dinero a la gente, dijo Tim Walz en una entrevista. Los programas buscan mejorar la vida, aunque los delincuentes a veces aprovechan vacíos legales. Es como decir, sí nos engañaron, pero teníamos buenas intenciones. Cabe mencionar que el New York Times no fue el primero en informar esto. El escritor y activista conservador Cristóbal Rufo llegó primero a ella. Pero como es una historia legítima, los principales medios de comunicación se vieron obligados a cubrirla. Sin embargo, no todos los comentaristas liberales parecen sacar las mismas lecciones que el New York Times. Así es, en The View cambiamos de los fracasos de Tim Walz a otros fracasos. Bueno, probablemente adivinen quién. Esto es lo interesante, porque si estás molesta por el fraude, en 2018 una jueza dictaminó que alguien debía pagar $25 millones por su universidad fraudulenta. En febrero de 2024, una jueza de Nueva York declaró responsables de fraude a él, sus hijos y su organización. 3 meses después, fue hallado culpable de 34 cargos de fraude. Es cierto, Whoopi. No podemos hablar de nada más que de la mala conducta de un demócrata por más de 2 segundos antes de que empieces a hablar de Donald Trump. Es precisamente esa despreocupación y negligencia hacia los problemas reales que surgieron bajo el liderazgo demócrata en los estados y ciudades azules lo que hizo que los medios progresistas alejaran a la América promedio y la empujaran a los brazos del Partido Republicano de Trump. Si crees que el Partido Republicano no tiene soluciones acertadas, justifícalo, pero no trates de demostrar que la democracia lo es. Los demócratas como Tim Walz son confiables para administrar una ciudad, estado o país. ¿Han escuchado cómo los demócratas dicen que Tim Walz es un ladrón, pero que Trump también lo es? Y que Trump es incluso peor que Walz, y por eso no vamos a hablar de Walz, sino de Trump. El fraude masivo con los beneficios sociales es el resultado. Él permitió que esto sucediera durante su mandato y hasta ahora sigue justificándose por ello. Una administración progresista no sobrevive a fracasos así. Recortar el presupuesto policial, permitir abusos en beneficios sociales e imponer impuestos altos a los ricos para que se vayan es el historial de los progresistas de izquierda y conduce al desastre. Te reíste junto con...
Bueno, pensé en algo, ¿sabes? Es muy gracioso porque eso te molesta tanto. Cuando Whoopi menciona a Donald Trump en momentos innecesarios, pero Donald Trump menciona al presidente Biden en siempre momentos innecesarios, incluyendo cada fracaso bajo su liderazgo. Y aquí hay otra defensa de los demócratas, cambiar el tema de la conversación y otra vez Whoopi lo hizo mal, pero Trump lo hizo aún peor. Personalmente, siempre me alegro de escuchar comentarios como aquel es un bandido, aquel es un bandido. Sí, de esa calle. Debes proteger tus cosas buenas de él porque él es aún peor que yo. Las preguntas son como en Ucrania. Entonces, sus propios bandidos le dicen a la gente, Putin es aún peor que nosotros. Yo te lastimo, pero él simplemente te va a destruir. El presidente Calvin Coolidge probablemente fue el mejor presidente del siglo XX, quien construyó la política de inmigración más exitosa en la historia de los Estados Unidos de América. Por cierto, la prohibición de entrada de 19 países entonces se convirtió, esto fue incluso durante Trump, en una lista de 30. E incluso dicen que 32 países de los cuales no recibimos información suficientemente confiable de los que llegan. Esto es lo que nuestros demócratas están gritando al respecto, poniéndose nerviosos. Esta comentarista de Fox habla de esto. Y bien, ahora los investigadores están rastreando la red de fraude. Hasta otros demócratas de Minnesota, como la congresista Ilhan Omar, varios sospechosos del esquema viven en su distrito, incluido el dueño de un restaurante que organizó eventos para ella. Desde entonces fue condenado por robar 12 millones de fondos de COVID. ¿Qué hacía Coolidge? Hace 101 años, el presidente Calvin Coolidge firmó la Ley de Inmigración de 1924, sin duda la política de inmigración más exitosa que nuestro país haya tenido jamás. Justo después de lo que ahora llamamos la Gran Migración, esa fue una ola de inmigración que abarcó principios de los años 1900, cuando ese flujo masivo de más de 14 millones de personas llegó a este país. Fue muy parecido a lo que hemos visto en los últimos 5 años. Hace 100 años, 14 millones y medio de personas vinieron aquí, principalmente del sur y este de Europa. Es una gran diferencia con lo que vemos hoy en día. En ese tiempo eran principalmente italianos, polacos, judíos que huían de Europa y buscaban oportunidades en América. Sin embargo, ese periodo fue tan devastador para los ciudadanos estadounidenses, para la sociedad en general, que el Congreso aprobó la Ley de Inmigración de 1924, y tanto los republicanos como los demócratas, ambos partidos estuvieron de acuerdo en que esto se había salido completamente de control. Había que hacer algo, y lo que hicieron fue establecer un nuevo sistema de cuotas por origen nacional que decía, queremos inmigrantes solo de ciertos países, de algunos lugares. Personas que aporten a Estados Unidos. Queremos traer a nuestro país a las personas que queremos, no a las que no queremos. Deben venir de ciertos países, tener ciertas profesiones, estar sanos, no tener antecedentes penales y cosas así. Eso está claro. Estados Unidos no acepta, limita estrictamente la inmigración del sur y este de Europa y ha prohibido completamente toda inmigración de Asia. Y lo hicieron para preservar la sociedad estadounidense, nuestra homogeneidad, para que Estados Unidos siguiera siendo un país predominantemente blanco y cristiano. Porque entonces, igual que ahora, la inmigración se salió de control. De hecho, hoy en día todo es mucho peor. La proporción de personas nacidas en el extranjero en la población de Estados Unidos hoy es mucho más alta que en cualquier otro momento de la historia del país. Actualmente, 1 de cada 6 habitantes de este país es extranjero. Eso es más alto que en el máximo de los años 20. Sobre el periodo que mencionamos, cuando Calvin Coolidge firmó la ley Johnson-Reed de inmigración de 1924, esta permaneció vigente casi 40 años. Esto redujo drásticamente la llegada de nuevas personas al país, y eso dio una oportunidad. Este es un momento clave para la gran ola de migrantes que llegaron. Eso les dio tiempo para asimilarse, y funcionó. En los años 40 y 50 Estados Unidos prosperó, la economía crecía, existía una verdadera clase media en expansión y un sentido de patriotismo que hoy ya no tenemos. Hace 100 años, los políticos comprendían la importancia de la asimilación,
Pero hoy, si pides que los inmigrantes adopten valores estadounidenses, por alguna razón eso se considera retórica nazi. Y ahora, bajo la bandera de esa inmigración que está destruyendo a Estados Unidos, gente que odia nuestro país pero vive aquí. Ilhan Omar. Quiero preguntar sobre otra cosa que dijo Stephen Miller, el arquitecto de la política migratoria. En el Día de Acción de Gracias escribió: "No hay milagros cuando países desfavorecidos cruzan fronteras en masa. Los migrantes y sus descendientes replican las condiciones y horrores de sus tierras destruidas". ¿Qué piensa usted sobre este argumento, sobre la supuesta incapacidad de asimilación y una especie de destrucción de América, según lo entiende usted? Ilhan Dimatorzok, Stephen Miller, 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 Miller, Stephen Miller, Stephen Miller. Pero si en vez de cabeza tienes una calabaza o una col, entonces es imposible entender algo. Cuando pienso en Stephen Miller y su retórica racista, eso me recuerda a cómo los nazis describían a los judíos. Cuando no hay argumentos, entonces mencionan a los supremacistas blancos y a los nazis. Eso simplemente significa que, bueno, realmente no hay nada que decir. Y además agregó a los judíos, pero ella misma y todos los somalíes simplemente adoran a los judíos. No pueden dejar de besarlos. Ustedes saben, como sabemos, muchos inmigrantes intentaron venir a los Estados Unidos, pero los devolvieron. Bueno, por ejemplo, inmigrantes judíos. Sabemos cómo describían a las personas que venían de Irlanda, a los inmigrantes irlandeses, ni sabemos cómo describían a las personas en ese entonces cuando eran inmigrantes italianos. Trump afirmó el fin de semana que debe retomarse la ley de inmigración de 1924. Esto es enorme, es una declaración enorme, un gran paso en la dirección correcta. Será una reconstrucción total. Tras la publicación de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que suspendería la inmigración de más de 30 países del tercer mundo, declarando que estos países son demasiado disfuncionales para verificar adecuadamente y permitir que sus ciudadanos ingresen a los Estados Unidos. Miren. Matt, hemos escuchado que eso es posible. Se está expandiendo a 32 países. ¿Puedes confirmar eso y decirnos qué países se agregan a la lista? No diré el número, pero son más de 30. El presidente aún evalúa los países. Escucha, si ahí no hay un gobierno estable ni un país autosuficiente, ¿por qué dejar que personas de ese país vengan a Estados Unidos si no sabemos quiénes son ni podemos verificarlas? Uno de los países en esa lista es Somalia, junto con otros que ves en el mapa, más otros 11 países, ya son más de 30 países. Ahora todos ellos, según la administración de Trump, son países del tercer mundo con gobiernos fallidos. Uno de ellos, como acabamos de decir, es Somalia. Un país que se benefició significativamente de la administración anterior, que otorgó estatus de refugiado y estatus legal a muchas personas que ahora viven en Minnesota, a miles de somalíes. Biden les otorgó estatus de protección temporal, a muchos de ellos también les dieron boletos de avión gratis, boletos de avión gratis, para que simplemente vinieran a nuestro país. Al menos los migrantes de América Latina tuvieron que esforzarse para llegar aquí, recorrieron miles de millas para venir, dejando toda su vida atrás. Vean la lista de estos países, es muy diferente a hace 100 años. Hace un siglo, hace 100 años, 14 millones de personas venían de Italia, de Polonia, de Rusia. Hoy estamos importando gente de esos países. ¿Cómo puede ser eso una buena idea? Obviamente no lo es, y lo sabemos porque uno de esos países es Somalia. Actualmente, ese país está en el centro de este esquema fraudulento multimillonario que robó 8.000 millones de nuestros dólares de impuestos y los envió de regreso a un grupo terrorista. Ya hemos hablado de esto como algo malo puede dar origen a algo bueno. La historia de este gigantesco robo permitió a la administración de Trump, aprovechando el sentimiento del pueblo, plantear la cuestión de detener la inmigración. No solo de, países atrasados de América Latina, sino también de países hostiles y atrasados del Medio Oriente. De estos, por ejemplo, ladrones que nos envidian con un odio negro y mortal. Republicanos de la Cámara y el jefe de finanzas hablaron sobre posible vínculo con terrorismo. Él dijo que apenas investigan esto. ¿Qué tan segura estás de que esa afirmación es falsa?
Ahora estoy bastante segura porque hay personas que ya han sido procesadas y sentenciadas. Si hubiera alguna conexión de que el dinero que robaron fue usado para financiar el terrorismo, eso sería un fracaso total del FBI. Por cierto, los somalíes que se reunieron en Minnesota como inmigrantes hace un siglo, eso pasa cuando un país se llena de inmigrantes, intentan recrear el lugar de donde vinieron, es simplemente la naturaleza humana. Los italianos hicieron lo mismo hace 100 años. Los italianos se mantenían unidos en Nueva York, los polacos también, igual que los judíos, formando sus comunidades en Chicago, en Nueva York. Ahora no son europeos, sino comunidades de inmigrantes de países como Somalia, Haití, Yemen, Sierra Leona y Chad, países del tercer mundo. El periodista de investigación Chris Rufo señaló muy acertadamente que la diferencia entre ahora y antes es que los líderes de estas comunidades de inmigrantes, como Ilhan Omar, no se parecen a los líderes de años anteriores. Ellos defienden y encubren a estos criminales en su comunidad que cometen fraudes. Mira lo que dijo. Es asombroso, es impactante. La historia estadounidense tradicional dice que los inmigrantes llegaban, adoptaban costumbres, aprendían inglés y buscaban asimilarse a la cultura. Y si en su propia cultura había elementos negativos, por ejemplo, si los italoamericanos tenían la mafia, debían rechazar y corregir esa actividad criminal. Entonces había italoamericanos conocidos como Rudy Giuliani que lucharon contra la mafia, pero en Minneapolis tenemos exactamente lo contrario. Líderes comunitarios somalíes como Ilhan Omar defienden a quienes estafaron miles de millones de dólares. Es una observación muy acertada. ¿No debería Ilhan estar furiosa por estos estafadores? Avergüenzan a su gente, a su comunidad. En lugar de eso, parece que los está encubriendo. Muy parecido a que los está protegiendo. Bueno, sería como si los estuviera apadrinando según nosotros. Sí, porque ella, al igual que el gobernador de este estado, el alcalde de Minneapolis y el fiscal general del estado, parece mucho que también están involucrados y no pueden entregar a esa porquería apestosa, porque si lo hacen, esa porquería los arrastrará al fondo, y a ellos también. Señores, suscríbanse, denle like y toquen la campana, así sabrán lo que está pasando y recibirán a tiempo todos los episodios de mis videos. Adiós, hasta la próxima.